Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 9 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y vamos a estar hablando, amigos y amigas, de un tema extremadamente importante. No solamente importante para los venezolanos, importante para cualquier ser humano que habite en esta tierra. Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Cuál es la realidad de los derechos humanos en Venezuela? ¿Se cumplen los derechos humanos previstos en la Carta Universal de los Derechos Humanos? ¿Se cumplen, se respetan los derechos humanos establecidos expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Constitución vigente en nuestro país? ¿Cuál es el estado actual de los derechos humanos, de los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos laborales, los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, los derechos de los adultos mayores? En fin, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos en Venezuela? Es el tema respecto al cual vamos a estar hablando el día de hoy con una persona, vamos a decir como se decía en una publicidad de muchos años que decía, sabe eso porque es su especialidad. Estamos hablando de Oscar Murillo. Él es, además de ser colega periodista, él es activista, defensor de derechos humanos y coordinador general de una organización a la que respeto mucho y admiro mucho, que es Provea. Bienvenido, Oscar Murillo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario, por la invitación. Para mí, además, un gusto estar en una radio que me ha acompañado desde la infancia. Mi abuelo se despertaba todas las madrugadas con Radio Rumbo. Ah, qué bueno. Así que, bueno, desde la infancia estoy... y además aprovecho para reivindicar esta ventana de expresión en medio de una situación hostil para los medios de comunicación y para la expresión libre, ¿no? De todos los pensamientos, la libertad de ideas y, como yo digo, la defensa de la pluralidad, que es tan importante. Ok. En estos días, y a propósito de eso, tuve la iniciativa de invitarte. Escuchamos el informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto a los derechos humanos en Venezuela. Informe que recibió de alguna manera el beneplácito de buena parte de la sociedad venezolana, pero que también recibió el rechazo del sector oficialista, del sector gubernamental, de acuerdo con el cual este informe carecía de un señalamiento específico de la situación por la que atraviesan los venezolanos migrantes que fueron deportados desde los Estados Unidos y hoy se encuentran en cárceles antiterroristas en El Salvador. Me pregunto, ¿será que esto inhabilita o desacredita o demerita el esfuerzo que se ha hecho internacionalmente por reivindicar los derechos humanos de los venezolanos? ¿No será más bien que es necesario exigir el respeto a los derechos humanos allá en El Salvador, en los Estados Unidos, pero también y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos en nuestro propio territorio? ¿Qué nos dice nuestro invitado Oscar Murillo? Sí, lo que hemos visto, esta reacción, digamos, airada, muy violenta en la retórica oficial en contra de la actualización oral y el informe escrito que presentó el alto comisionado. Aquí hay que decir que eso no fue que el alto comisionado un día se despertó y dijo, voy a presentar un informe sobre Venezuela. Hay un mandato, ¿verdad?, del Consejo de Derechos Humanos, aprobado por todos los países miembros, para que sea una oficina independiente y de manera exclusiva que evalúe la situación de los derechos humanos en el país. Debemos decir que son dos mecanismos activos en este momento en el Consejo de Derechos Humanos. Está el monitoreo que debe hacer la oficina del alto comisionado, que además tiene digamos, el vínculo de estar en Venezuela, y ya podemos decir después cuál es el estado de esa oficina
hoy día en Caracas, y está la misión independiente para la determinación de los hechos sobre Venezuela. Entonces estamos hablando de dos mandatos que hablan expresamente de la preocupación universal que hay sobre lo que ocurre en el caso venezolano. De allí es que se desprende el informe, que debe presentarlo en dos oportunidades a lo largo del año en el seno del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las líneas fundamentales del informe? Y luego vamos a evaluar el tema, la reacción del gobierno. Sí, bueno, el alto comisionado, en un resumen, podemos decir que se ha hecho eco, pero con documentación en mano, ¿verdad? También recogiendo parte de lo que hemos hecho nosotros las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Este debilitamiento o una situación que se ha profundizado en materia de negación de los derechos civiles y políticos en el país. Esto se expresa a través de detenciones arbitrarias, violación a la legítima defensa, debido proceso, desapariciones forzadas, tratos crueles. Todas estas digamos, abusos y arbitrariedades que terminan restringiendo, ¿verdad? Digamos, la posibilidad que tiene un venezolano de ejercer la crítica, de ejercer la participación política, reunirse pacíficamente y también asociarse bajo unos fines comunes. Y por otro lado también vemos un incumplimiento muy importante, porque eso no se ha hablado tanto de este informe presentado por el Alto Comisionado, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que como bien tú sabes, precisamente es el mandato expreso de Provea. Allí nosotros vemos en letra grande, cuando el Alto Comisionado dice hay una dificultad para el acceso igualitario y equitativo de los bienes y servicios para la comunidad en general. Es decir, que estamos viendo, por un lado, cómo hay un deterioro, ¿verdad?, ya prácticamente determinante en el debilitamiento institucional democrático venezolano, y cómo eso ha venido impactando en la calidad de vida de los venezolanos, que es una situación que nos preocupa dentro de Provea, porque mientras no se resuelve el conflicto político estructural, ¿verdad?, a partir, digamos, de lo que pasó el 28 de julio del 2024, los grandes temas, Mario, de este país, como la educación universitaria, la educación en general, la salud, el tema de la vivienda, los salarios, las pensiones de los jubilados y los pensionados, no están siendo abordadas en este momento. Entonces lo que tenemos es una prolongación de esa crisis, agudizada además por todos los elementos que se han sumado a partir de esta crisis de legitimidad a la que todo el país, todos somos víctimas, digamos, después del 28 de julio, porque bueno, vemos cómo se ha encarecido el costo de la vida, hay más dificultades para el acceso a los bienes, pero eso pasa por el deterioro democrático que queda claramente expresado en el informe del Alto Comisionado. Ok, hablan de esta crisis de legitimidad del gobierno nacional. Supongo que te refieres a los resultados de las elecciones del 28 de julio. Sí, totalmente. Fíjate, nosotros vimos el año pasado, y eso está en nuestro informe anual, que le dedicamos además un capítulo especial a lo que pasó con las elecciones y post elecciones. Vamos a mostrarlo rápidamente acá a las cámaras, el informe, el resumen del informe anual presentado por ustedes. Lo voy a mostrar también en las redes sociales de Radio Rumbo. Sí. Invitamos además a la consulta en la página web, donde lo pueden descargar gratuitamente, y todos los capítulo por capítulo. Ok, ¿qué se dice en este informe o en ese informe acerca de esa crisis de legitimidad y de los resultados del 28 de julio? Claro, fíjate, a veces partimos de que esta reivindicación democrática arrancó o se cristalizó el 28 de julio, pero tenemos que decir que en el año 2023, Mario, en el país no había prácticamente actividad política, que era lo que había en el año 2023, que fue generando, digamos, o reactivando ese clamor popular por un cambio político en el país. Bueno, las movilizaciones de los pensionados y los jubilados, los maestros y el personal de salud. Más o menos en esos tres sectores se concentraba la protesta, el reclamo social. Lucha reivindicativa. La lucha reivindicativa. Eso hizo que la gente se movilizara en las calles. Luego vino un proceso interno de primaria, que terminó, digamos, dinamizando la situación, digamos, política, y llegamos al 2024. En el 2024 comienzan a generarse unos cierres de la ruta electoral deliberados por parte del gobierno. Es decir, había una apuesta de la ciudadanía en buscar, a través de la ruta electoral, que nos propiciara, que nos llevara a una transformación institucional, a un proceso de restauración democrática.
el pueblo venezolano apostó a ese proceso, defendió la ruta electoral y eso termina con la votación masiva del 28 de julio. Cuando decimos que hay una crisis de legitimidad es porque a esta hora que estamos hablando, el mundo ni los venezolanos podemos saber, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Y tú sabes que el consenso es importante para brindar legitimidad. Entonces, ya veníamos con una crisis institucional a cuesta, con graves secuelas para el impacto de los derechos humanos. Parece que el año pasado nosotros en el informe anual hablábamos de una década oscura para los derechos humanos, porque hacíamos un balance de los 10 años de la gestión de Maduro, con una perspectiva de los derechos humanos. Decíamos, mira, aquí están los retrocesos, aquí están las tareas pendientes. Precisamente el impulso para revertir esa década de negación de derechos, para revertir una situación que, digamos, generó una migración importante, histórica en la Venezuela contemporánea, pero que también pudiéramos alcanzar o restaurar la convivencia cívica democrática en el país. Y la gente apostó a ese proceso. Entonces, claro, ya había una crisis institucional, el pueblo decide, yo quiero resolverla a partir de una elección, y defendió la elección a pesar de que no estaban todas las condiciones dadas, pero luego vino el bloqueo a esa salida. Cuando ocurre ese bloqueo se traduce en represión, la represión más elevada, más cruenta que hemos tenido en la Venezuela contemporánea, y como bien sabes, Provea viene haciendo este trabajo desde el año 88, de manera que nosotros incluimos Caracazo, 2014, 2017, 2019 y 2024. Y yo echaría para atrás incluso la película hasta la dictadura de Pérez Jiménez. Claro. Si nos ponemos a revisar históricamente. Echamos un poco más para atrás. Pero claro, estamos hablando de Provea, de lo que llevamos registro, ¿no? Así es. Sí. Y en ese registro no encontramos una etapa donde contabilicemos 2.400 detenciones arbitrarias, sin ningún tipo de acceso a la defensa de estas personas. Prácticamente procesado durante más de 5 meses con unas condiciones deplorables de reclusión. Allí encontramos también lastimosamente 25 muertes, 25 asesinatos que en este momento tampoco han sido esclarecidas sus razones, no hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público. Entonces, digamos, esa esperanza del pueblo se transformó en sufrimiento, en dolor, en buscar a sus seres queridos en los centros de reclusión, y por lo tanto, pues en este momento lo que tenemos es la posibilidad nosotros, digamos, de una resistencia muy creativa, con mucho cuidado, porque después de estas oleadas de represión evidentemente hay miedo y apaciguamiento, hay un clima general de terror generalizado por lo que te puede pasar. Esta degeneración institucional ha llevado que al día de hoy, y lo digo responsablemente, cualquier ciudadano, cualquier venezolano puede ser en este momento detenido arbitrariamente y luego sometido a un proceso de aislamiento e incomunicación, como le ocurre a nuestro compañero Eduardo Torres, pero como ocurre con todos los presos políticos en este momento del país. Entonces, claro, lastimosamente decimos, porque lo que debía generar, por supuesto, con mucho diálogo social, con gran discusión, con debate nacional, un proceso de dar un salto cualitativo para rescatar los pilares de nuestra convivencia democrática, lo que se transformó fue en una crisis de legitimidad. El gobierno está sorteando su crisis de legitimidad mientras los ciudadanos estamos sorteando la muy dura vida que nos toca a todos nosotros, digamos, en un estado de sobrevivencia diaria. ¿Qué hacemos los factores que creemos en la democracia? Y aquí incluyo a todos. Bueno, lo que estamos haciendo después del 28 de julio hasta el día de hoy es cómo logramos contener ese modelo autoritario para que no se profundice más, para que podamos volver al cumplimiento de la Constitución, al Estado de Derecho, y que podamos garantizar definitivamente, porque es clave, la convivencia, para que podamos conversar. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pasa primero por la exigencia, por el reconocimiento del derecho. Yo soy enemigo, Mario, de los que plantean que esto es una tierra arrasada. Aquí no hay tierra arrasada. Esto es una expresión, este programa es una expresión de que hay gente que cree en algo distinto. Todos los días tenemos la gran inmensa mayoría de los venezolanos que se levanta a luchar, que se levanta a trabajar, que no se cansa de resistir por una vida mejor. Entonces, eso pasa primero por el reconocimiento del derecho, por la exigencia. Aunque las instituciones no den cuenta, nosotros tenemos que tocar las puertas de esas instituciones. Eso lo decía la semana pasada en Barquisimeto, cuando algunos periodistas me decían, oye, ¿hay resignación? ¿Hay claudicación? Yo le decía, ni hay resignación,
ni hay claudicación. Este es un pueblo, como lo decimos en el contexto del informe anual, el pueblo venezolano está resuelto a vivir en dignidad, ¿verdad? En dignidad, es decir, consciente de cuáles son sus derechos y en la verdad. Poco refiriéndome ya en términos religiosos, el Papa Pablo VI decía que la paz no es otra cosa que la justicia y la verdad. Y en Venezuela no se puede hablar de paz, una paz impuesta sin que pase por el reconocimiento de la justicia y por supuesto de la verdad. Ok. Mencionaste a Eduardo Torres. Eduardo Torres era un invitado habitual de este espacio. Tuve ocasión de entrevistarlo muchísimas veces, porque es un abogado y un activista de derechos humanos muy comprometido con las luchas sociales, particularmente la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones, pero también en defensa de los presos políticos, de las personas que están siendo perseguidas y que están detenidas por razón de su militancia o simplemente por su postura crítica frente al Estado, frente al gobierno, frente a políticas públicas. Lo cierto es que las organizaciones no gubernamentales, y Provea es una de ellas, están siendo también asediadas por el poder. Hemos visto cómo desde voces oficiales muy elevadas se ha cuestionado la actuación de las organizaciones no gubernamentales, se ha hablado para desacreditarlas de financiamientos irregulares, en fin, y sus personeros son perseguidos. Bueno, un ejemplo, estamos hablando de Eduardo Torres, pero también hay muchos otros casos de otras ONGs que también han sido de alguna manera asediadas, acosadas por el poder. Me pregunto, esta labor que ustedes realizan, de la cual tú dices que hay que seguir tocando las puertas de las instituciones del Estado, esta labor que ustedes realizan, ¿cómo es vista en esa relación directa con los órganos específicos que tienen que preservar los derechos humanos y el respeto a la legalidad? Me refiero, por ejemplo, al Ministerio Público. Sí, un tema muy, muy importante, porque fíjate que parte de la gravedad de nuestra crisis es que en algunos otros conflictos regionales, si nosotros revisamos Colombia, Chile, Bolivia, conflictos recientes, hemos visto choques entre los poderes públicos, pero siempre queda uno, puede ser el Tribunal Supremo, puede ser el Ministerio Público, puede ser la Defensoría del Pueblo, que se mantiene en una posición de rescate de lo institucional. Lo que llamamos el equilibrio de poderes. Claro, que no es otra cosa para nosotros en derechos humanos, la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos en este caso. Entonces, es muy lamentable y agrava la situación que el Ministerio Público, cuya función principal es garantizar el respeto de los derechos humanos en los procesos judiciales, es decir, ahí claramente no estamos hablando de una injerencia, ¿no?, sino que en el proceso judicial se garantice, por ejemplo, el derecho a la visita, el derecho a un abogado de confianza. Eso está establecido, eso no lo está inventando Provea ni Oscar Murillo en este momento. Y yo sé que uno de los procesos donde también tú estuviste muy involucrado con el debate público que se dio en la Constitución del 99, fue la incorporación precisamente de una figura que se llama la Defensoría del Pueblo, que no era otra cosa que acercar más el Estado a los ciudadanos, y que esa oficina era la que iba a permitir la interlocución entre las demandas de la ciudadanía y los poderes establecidos. Entonces, ni la Defensoría del Pueblo está cumpliendo con este mandato, que si lo cumpliera, Mario, ayudara muchísimo en este trabajo, de recibir nuestros reportes, de canalizar, digamos, lo que nos llega a nuestras oficinas y que luego nosotros las remitimos a la Defensoría, firmados por la gente, porque sabemos que si va firmado por Provea de repente no lo reciben. Pero, a ver, cuando no hay interlocución, cuando lo que hay es una estigmatización al trabajo que vienen realizando la Organización de Derechos Humanos, oye, al final está cerrando la posibilidad de mirar el cuadro completo. Es decir, la Organización de Derechos Humanos podemos ayudar a estas instituciones a mirar la complejidad de la crisis y actuar en correspondencia con las funciones y el mandato que tiene la Constitución y las leyes. Yo conocí
personalmente tanto a la persona que hoy está al frente del Ministerio Público como a la persona que hoy está al frente de la Defensoría del Pueblo como luchadores y activistas en defensa de los derechos humanos en otros tiempos. Sí. Estamos hablando de Tarek William Saab, con quien tuve una relación más o menos cercana, no así con Alfredo Ruiz, el defensor del pueblo, con quien también, a quien también conocí en sus tiempos en que era miembro de la Comisión de Justicia y Paz, que también defendía los derechos humanos. Pero me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está prevaleciendo en el país para impedir que personas que tienen una trayectoria, digamos, admirable en cuanto a la defensa de los derechos humanos en otros tiempos, hoy están cumpliendo un papel distinto a ese? Bueno, hay muchas, digamos, podemos referir varias causas. Yo creo que el chantaje ideológico también está ahí de por medio. El chantaje ideológico que además también cubre buena parte de las relaciones internacionales y de los posicionamientos que vemos en los países con respecto a Venezuela. Pero definitivamente creo que lo que aquí está de antemano es la falta de la independencia. Es decir, no tener claridad de la independencia de este poder frente a los otros poderes. Y que forma parte ya hoy día de una coalición gobernante que necesita, como para su precaria legitimación, tener un defensor del pueblo, tener un fiscal general de la República que de alguna manera también responda al proyecto político. Y la Fiscalía y el Defensor del Pueblo no pueden responder a un proyecto político en específico. Y no nos referimos en este caso hoy hablando del chavismo, el madurismo, pero es que mañana tampoco puede formar parte, tampoco ni el fiscal ni el Defensor del Pueblo, de una corriente, por ejemplo, de quienes hoy enarbolan la oposición democrática en el país. Es decir, tienen que mantenerse las instituciones independientes porque son las que van a proteger a los ciudadanos frente a ¿qué? Frente al abuso de autoridad y frente a la arbitrariedad del Estado. Entonces, cuando un ministro, del interior, cuando las policías detienen a una persona y no se cumple el debido proceso, ahí se activa la Defensoría y el fiscal. Y debo decirlo, además deben activarse. Deben activarse. Y debo decirlo esto públicamente, y nosotros le hemos hecho, personalmente le he hecho llegar este mensaje al fiscal general de la República. La acción penal de este país, conforme a las leyes de la República, es potestad y recae exclusivamente en el Ministerio Público. Así es. No hay otra institución, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, que lo autorice a abrir investigaciones, expedientes. Sí. Te puedo decir que en noviembre pasado, cuando a mí me correspondió acudir a una citación que nos citaron del CICPC, bueno, habíamos ya convenido dentro de PROVEE decir, nosotros vamos a acudir y vamos a dar la cara porque nosotros no hacemos nada que no esté fuera del mandato de una organización de derechos humanos, siempre y cuando la citación venga por el Ministerio Público o por un órgano auxiliar del Ministerio Público, en este caso es el CICPC. Y nosotros fuimos, y ahí estuve yo 5 horas declarando por un caso que generó pues mucha conmoción, que fue el asesinato de aquel dirigente social en Apure, en el Nula, prácticamente relatando el guión que hace una organización de derechos humanos cuando una víctima se acerca a nosotros. Pero bueno, fuimos, dimos la cara. También como demostración, Mario, que creemos en la institucionalidad, o sea, creemos en la Constitución. Es decir, en este momento no hay otro elemento sobre la mesa que no sea la Constitución como el único elemento de consenso social que hay. ¿Ustedes han tenido contacto, conversaciones, reuniones privadas con el fiscal o con el Defensor del Pueblo o con ambos separadamente? No hemos podido. No han tenido, jamás. No hemos podido, digamos, hemos hecho, por supuesto, las consultas, no estamos negados a ello. Parte de lo que hemos nosotros vuelto a hacer de manera intensa y de forma rutinaria es, por ejemplo, acudir a los tribunales de la República, presentamos habeas corpus, nos la niegan, volvemos a ir, es decir, estamos litigando y estamos tocando las puertas. Por eso es que siempre nuestro mensaje al final va con un recordatorio: Fiscal General de la República, esto es materia de competencia suya, Defensor del Pueblo, esta es su competencia. Ok, tú dices algo que suena razonable, que suena lógico, que ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público deben responder a proyectos políticos específicos, bien sea en estos tiempos o en cualquier tiempo del país, de cualquier sociedad.
desde el oficialismo se acusa a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo a Provea, a varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, bajo el argumento de que precisamente responden a intereses políticos, responden a proyectos políticos. Sí. ¿Qué respondes al respecto? Sí, digamos, Venezuela hoy día no podemos referirnos a los tiempos de la más profunda polarización, digamos, que ocurrió en el país hace una década, un poco más, pero sigue existiendo un debate polarizado, donde falta entendimiento, donde falta puentes de diálogo, donde se falta la necesidad de contrarrestar y confrontar las ideas, y eso es lo que se ha cerrado también desde el propio modelo político que lidera Nicolás Maduro y que ha derivado pues en un modelo mucho más autoritario. Eso cierra las vías de cualquier entendimiento, de sentarnos, de discutir sobre, por ejemplo, políticas públicas. Entonces, en ese debate espeso, muy nublado, se habla mucho desde la superficialidad, se habla desde la emocionalidad, y pareciera ser como que toda crítica o el cuestionamiento a las políticas gubernamentales viene detrás de sí un plan de desestabilización, un plan de conspiración. Y esto ha sido muy peligroso porque además en el país, en los últimos años, se ha venido levantando una legislación antiterrorista paralela a la Constitución, que fíjate, todos aquellos que son detenidos por razones políticas, ese artículo no falla, le imputan terrorismo, traición a la patria, claro, incitación al odio. Entonces es una manera, digamos, de desestimar y de cerrar el diálogo. Por ejemplo, nosotros presentamos el informe anual. Yo creo que el fiscal está en todo su derecho de decir, mira, ustedes falsearon las cifras, ustedes no estoy de acuerdo con esto. Es decir, él puede presentar su propio informe y contrarrestar las cifras nuestras. Pero eso forma parte del debate. Pero no ocurre, porque pasa lo que vimos con la reacción frente al informe del alto comisionado. Lo descalifico, entro en una retórica violenta, desvío la atención, mato al mensajero y olvido el mensaje. Eso es lo que está Ustedes pasando. no tienen nada que ver con conspiración. Absolutamente. Y por eso fuimos el noviembre pasado, acudimos al CCPC, acudimos a los llamados de los órganos públicos cuando quieran. Yo públicamente lo he dicho, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por construir unas relaciones que te propicien un mínimo de convivencia democrática y que puedan también permitir a todos los venezolanos un mayor acceso a unas condiciones de vida mejores a las que hoy día tenemos. Excelente. Tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, en esta conversación interesantísima con el coordinador general de Provea, organización dedicada a los derechos humanos. Ya tiene más de 40 años. No recuerdo exactamente la fecha. No, 37. 37 años. Provea, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Una de las más prestigiosas organizaciones dedicadas precisamente a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Vamos a hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplimos compromisos publicitarios de la estación y regresamos para continuar esta conversación y leer mensajes, comentarios, inquietudes, preguntas que nos hacen a través del Instagram @MarioVillegas, así que no se vayan, y también a través de las plataformas digitales de Radio Rumbos. Aquí seguimos un ratico mientras viene el compañero a leer el informe. Rápidamente, cuéntanos de Provea, 37 años. Conocí Provea desde sus inicios. Cuéntanos un poquito acerca de la organización. Bueno, Provea fue fundada por personas además que a mí me honra asumir o seguir el testigo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Ligia Bolívar, una maestra de los derechos humanos en este país, Raúl Cuba, a quien he llamado. Sí, viene de, bueno, con una historia de resistencia, perseguido por la dictadura militar argentina. Digamos, precisamente una de las primeras acciones que tomé como coordinador general fue sumar a Raúl al equipo, es decir, para que me acompañara un poco en la gestión, contar con él en su asesoría. Yo creo, Mario, que Provea forma parte del patrimonio democrático de este país, de la conciencia, digamos, colectiva, de un ideal democrático.
Por lo tanto, tenemos un enorme compromiso, no solamente con nuestros más cercanos beneficiarios, sino también con el resto de la sociedad civil. Sabemos que la voz nuestra tiene que ser asumida con suficiente responsabilidad frente a los derechos públicos. Por eso el tema del contraste. Yo he traído a Provea una idea que tuve cuando fui director de Escuela de Comunicación Social en la UCA y en mi tiempo en el Correo del Caroní como jefe de redacción, que mira, los tiempos difíciles, y yo de verdad no recuerdo como tiempos fáciles, ¿no? Los tiempos difíciles no eximen de hacer las cosas bien. Incluso en la crítica, incluso en el trabajo del monitoreo y de la sistematización y de la incidencia pública de derechos humanos, donde tenemos que decir cosas muy duras al gobierno, tenemos que ser igual también de responsables en nuestra investigación, en nuestros análisis, profundizar los análisis. Tú sabes que la semana pasada estuve en Barquisimeto, es otra de la dimensión que hemos estado haciendo en Provea, que es que nuestra visión de país sea muy aterrizada de lo que ocurre también en varias regiones, porque podemos caer en la tentación de mirar al país desde Caracas, ¿no? desde la capital, y eso creo que es una tentación de todo, ¿no? De medios de comunicación y eso. Y bueno, ¿no? En definitiva, como yo digo, Provea es más que un logo, es más que un nombre, es una idea compartida de país. Lo dice su misión, estamos comprometidos con la construcción de una sociedad justa, inclusiva, libre y democrática. Y eso lo que apunta es que podamos trabajar por el fortalecimiento de instituciones que garantice la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación. Ok. Al regreso, amigos y amigas, vamos a estar hablando también sobre esta crítica, este cuestionamiento que hicieron voceros del gobierno al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema de los migrantes, especialmente aquellos que fueron deportados de los Estados Unidos a El Salvador. Ese tema es importante que lo esclarezcamos. Así que sigan con nosotros, amigos. Vamos a escuchar a Alex Márquez, la publicidad de la radio, y enseguida estaremos de vuelta con nuestro invitado. Además cuenta con su consultorio farmacológico a precios solidarios. Previa cita llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corra la voz, se volvieron locos. Óptica Martínez y Bolívar, sucursal Valles del Tuy, está en la búsqueda de un optometrista certificado. Puede comunicarse al 0412-205. Yo sí digo mis resultados de una vez, no ando dando vueltas. La emisora de Venezuela. Yo sí soy un hombre, La información al momento. Lo que lo vamos a poner en duda quienes están escuchando. Se informa el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, informó que 8 municipios y más de 322 habitantes han sido perjudicados debido a las fuertes lluvias causadas por las ondas tropicales que azotan al país. Sin embargo, destacó que no se registran damnificados. Optirumbos informa. La Cancillería brasileña convocó hoy a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, para que explique una nota divulgada por esa alegación, que hace una enérgica defensa del expresidente Jair Bolsonaro, quien responde a un juicio penal por golpismo. Tremendo hueco dejó Hidrocapital frente a la Plaza Las Mercedes en la parroquia Altagracia. Sus vecinos ya están organizando su tercer aniversario, increíble. Hidrocapital, atención, este hueco ya está bendito, está cerquita de la iglesia de Las Mercedes. Informó Rumbos. 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora en el estudio
Oscar Murillo. Él es coordinador general de Provea, una organización de derechos humanos que tiene activismo en el país desde hace 37 años y un poco más. Momento de hablarles, vamos a hacer un alto porque es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. En el marco de esta conversación con Oscar Murillo sobre los derechos humanos, basada inicialmente en el informe presentado al conocimiento mundial por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a propósito de Venezuela, había un tema pendiente y es una debilidad que al parecer tiene el informe del Alto Comisionado, porque no se refiere, según voceros del gobierno, a esta situación crítica en cuanto a derechos humanos se refiere, que atraviesan 240 venezolanos deportados de los Estados Unidos a El Salvador, donde no tienen ningún tipo de derecho a la defensa, de debido proceso, de defensores privados, etc. ¿Qué se puede decir de esa parte del informe, Oscar? Sí, bueno, lo primero es que hay que aclarar, porque la retórica virulenta, agresiva, precisamente busca que no entremos en los detalles, ¿no? Es decir, es como una lectura por arriba y eso sirve más para el sesgo ideológico, ¿no? Hay que decir que la oficina del Alto Comisionado se pronunció sobre el caso de los venezolanos deportados a El Salvador el 13 de mayo. Precisamente coincidió con la denuncia que hicimos nosotros en Provea de desaparición forzada y detención arbitraria de nuestro compañero Eduardo Torres. Y se dieron dos pronunciamientos casi al mismo tiempo. La oficina respondió exigiendo qué estaba pasando con el caso de Eduardo Torres como parte de esa política, digamos, de asfixia, hostigamiento a la sociedad civil en todo en su conjunto venezolana, pero también emitió un comunicado que quizás no gustó al gobierno porque salieron juntos, y en ese momento hubo una crítica del gobierno venezolano de que había tardado más de un mes en pronunciarse sobre el caso de los deportados, aunque me consta, porque además estuve en Ginebra en esos días, el Alto Comisionado sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro y la preocupación estaba allí. Ahora, es un poco lo que habíamos hablado en el segmento anterior. El gobierno puede decir, bueno, no le diste el mismo tono, no le diste la misma importancia. Por ejemplo, escuché una crítica que dice que se trata también de casos de desapariciones forzadas. Nosotros, a la luz del derecho internacional, podemos decir que sí. Es decir, que sí, porque agarras a una persona, la llevas a un tercer país, por supuesto, imagínate lo que significa llevar a esa persona a un tercer país, su familia no va a saber nada, no va a tener un abogado de confianza, cuál es la jurisdicción sobre la que lo protege a él, no se Además, sabe. ¿qué delito pueden haber cometido en El Salvador, Claro, país donde no estaban? No estaba, y además la deportación tiene unos procesos judiciales previos para darse la deportación. Entonces, por eso nosotros en Provea tampoco no dudamos desde el primer día, y esto se lo hicimos llegar también vía comunicación a la Fiscalía General de la República. Provea fue la primera organización de derechos humanos en Venezuela y en América Latina. Después hubo muy buenos comunicados de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la FIDH, declarando o pronunciándonos en contra de esa deportación que violaba derechos humanos, entre ellos la defensa y la protección a las garantías judiciales. De nosotros nunca dudamos de calificar ese hecho como lo es, ¿verdad? Porque los derechos humanos son universales y son interdependientes. No es que aquí aplican y en otro lado no, deben respetarse en todo lado. Okay. Entonces, sí existe esa crítica, pero a nuestro modo de ver es una posición, una respuesta más política
frente al hecho de fondo, que es una situación grave denunciada por el alto comisionado en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Pareciera ser que el gobierno estaba esperando un informe más tibio, más de una voz más tenue, y pues el alto comisionado decidió pues cumplir con su mandato y estableció lo que su equipo investigó en el terreno, que hay que decir, no se le ha permitido a todo el equipo de la oficina del alto comisionado entrar al país. Desde el pasado mes de diciembre hay una política de retrasar, de obstaculizar la entrega de visas a los funcionarios de la oficina que siguen desde Panamá cubriendo y siguiendo la labor de documentación. ¿Y el alto comisionado ha solicitado venir a Venezuela? Él ha venido, persona. Él ha venido. Pero después después de esto no, pero sí en el informe incorporó por primera vez los obstáculos que presenta su oficina y que plantea de una manera que fue acompañado por varios países que definitivamente podamos tener una oficina como lo establece el mandato a toda ley. Y como estuvo funcionando. Y como estuvo funcionando hasta el año pasado cuando se dio la expulsión, creo que fue en el primer trimestre del año 2024. Ok. Hay muchos mensajes que quiero leer para respuestas rápidas tuyas, pero antes, también para una respuesta muy rápida, no quisiera dejar de tocar un tema que tú como defensor de derechos humanos, pero además como periodista que eres, me parece que deberías decir una palabra al respecto. El Día del Periodista, o con ocasión del Día del Periodista, porque fue una semana después, yo personalmente asistí a un acto en el Colegio Nacional de Periodistas en defensa de los derechos humanos de los trabajadores de la prensa, de los comunicadores sociales, y se desplegó una pancarta en la que se mostraban los rostros de varios de esos periodistas, trabajadores de la prensa que están detenidos injustamente. Pues bien, horas más tarde, de madrugada, un grupo de vándalos, al parecer enviados por factores cercanos al gobierno o parte del gobierno, bueno, asaltaron prácticamente la sede del Colegio Nacional de Periodistas, amenazaron al vigilante y desmontaron el mural, la gigantografía que había sido colocada a las puertas del Colegio Nacional de Periodistas. Me pregunto, caramba, es que no se puede ni siquiera exigir la libertad de unos trabajadores de la prensa, de unos periodistas, varios de los cuales simplemente fueron detenidos, apresados, sin derecho a la defensa, simplemente por ejercer su profesión. Sí, gracias Mario por plantear el tema. Por supuesto, como periodista que ejercí el oficio y que respeto mucho este oficio en Venezuela, donde también se ha reinventado el periodismo para seguir existiendo y poder contarle la verdad, las narrativas, las diferentes situaciones a los venezolanos. Hay que decir que, digámoslo, el vandalismo, ¿verdad?, el acto de violencia, porque es un acto de violencia, lo que allí ocurrió, arrancar la pancarta, destrozarla, lo que haya ocurrido es un acto de violencia, porque no solamente es vandalismo, ¿no? El vandalismo puede quedar como una especie de delito común, es un acto deliberado de violencia política que nos reafirma en una denuncia. La libre expresión en Venezuela, expresar una opinión, levantar una queja pública pacíficamente, comporta riesgo en Venezuela. Y lo otro hay que decir, este acto de violencia no oculta la verdad que está detrás de sí, que hay una injusticia, un sufrimiento humano injustificado de parte de la familia y de los colegas periodistas que recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio a todos aquellos que por su trabajo periodístico o por su ejercicio de libre expresión están hoy día injustamente detenidos. Por cierto, que acabo de leer que me envió la esposa de Carlos Julio Rojas, colega periodista, luchador social, líder vecinal en el norte de Caracas, especialmente en la Candelaria, está cumpliendo hoy 450 días tras las rejas. Por cierto, no es la primera vez que Carlos Julio está preso por luchar por las reivindicaciones, los derechos ciudadanos, simplemente. Así que libertad, exigimos libertad para Carlos Julio Rojas y para el resto de los periodistas y para todos los presos políticos.
Voy a leer ahora sí rápidamente los mensajes que tenemos. Nos quedan alrededor de 10 minutos. Voy a leerlos para que tú los comentes luego en bloque. Mensaje a través de Radio Rumbos, de la plataforma digital. Dice Simón Plana, Misión Robinson. Dice, el poder ciudadano está vulnerado. @RJK dice, lamentablemente las instituciones no responden al ciudadano. A través de mi Instagram, @MarioVillegas100, dice, @JoAngel92, dice, si se cumplieran los derechos humanos no hubieran presos políticos, no hubieran desapariciones forzadas, no hubiera una niña presa sentenciada a 10 años por poner un estado de WhatsApp. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje, Oscar, lo recibo todos los días de la misma persona y todos los días lo comento, lo leo, porque estoy absolutamente en contra de que en nuestro país existan presos políticos. De hecho, un clamor nacional. Así es, un clamor nacional. De hecho, yo soy hijo de un preso político en otros tiempos. @virtualarte19. Venezuela es un país que tiene entre sus grandes carencias un déficit enorme de control cierto de los derechos humanos, comenzando por la propia fiscalía. Es un espacio dedicado a criminalizar a los opositores. Dice León del Valle 62, una campaña que tiene ella, Oscar, y que valdría la pena que tú la analizaras. Ella dice, enlacemos las voces exigiendo una visita humanitaria de la Cruz Roja a las cárceles donde existen presos políticos. Es un derecho humano. Ella viene planteando eso desde hace bastante tiempo. @Edgar Díaz 8253. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Tenemos que unirnos todos los sindicatos, ONG, empleados públicos, pensionados y jubilados, unirnos para que Maduro no nos robe más nuestros salarios y pensiones. No debemos, bueno, no concluye el mensaje. Dice León del Valle 62, amigos, en democracia tuvimos la sede de la Secretaría de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Hoy tenemos muchos desaparecidos por razones políticas. ¿Dónde están? Edgar Díaz 8253, ese bono miserable de guerra económica, no esos 130 bolívares, aquí tenemos que recibir mínimo $1000 para medio tener un diciembre regular. Porque Maduro y su gente se la pasan bien, etcétera. Más mensajes rápidamente, un poquito de paciencia, amigos. Dice Virtual Arte 19, TWS, de supuesta víctima a verdugo. Comentario extensivo a todo el gobierno actual. Rápidamente, amigos, un instante. Guardabosque SAI dice, Juan Escorche, candidato a concejal por Soluciones de Claudio Fermín y todo nuestro equipo, es de alta calidad moral y mi propuesta es abrir una defensoría de Provea en Guarenas. Saludos, debemos. Bueno, una propuesta a tomar en cuenta. Garrido Francino Lustari, buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Cónchale, ¿qué opina el invitado de lo que pasa en México? Que desaparecen la gente desde el 2006 a la fecha, van 128.000 desaparecidos y el 89% son de los del gobierno. Si de los gobiernos de turno, ese informe lo pasaron esta mañana en el noticiero del Canal de las Estrellas. Allá los periodistas los desaparecen y sus familiares también pagan, por Dios. Bueno, ¿qué responde a estos mensajes en bloque, Oscar? Bueno, Mario, yo creo que es un buen corolario de lo que hemos venido conversando hoy, ¿no? Yo creo que agradecer además a todas las personas que se muestran interesados en este tema de los derechos humanos, que como yo digo, y lo resumimos también allí en el informe anual, el camino es la dignidad humana y esto no tiene ningún tipo de discriminación. Es decir, es garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de este país, que significa lo que decía al principio, garantizar la pluralidad, porque es a partir de allí que se pueden lograr los consensos de largo plazo en traducción, políticas públicas que desaparecieron de este país. Hoy día nosotros no sabemos cuál es la política pública consensuada, discutida, por ejemplo en educación universitaria, en educación primaria, con quién se discuten los currículos, quiénes están allí, el tema de la política agraria, la política económica, la política petrolera. Ese es también un eslabón que favorece la violación de derechos humanos, la opacidad, la casi nula posibilidad, el nulo acceso a la información pública en general de este país. Y sí, yo quiero como cerrar este espacio, no solamente saludando a todos los que nos escribieron, llamando al pueblo venezolano a que nuestra exigencia de derechos no se puede frenar. No es esta una tierra arrasada, hay gente que está luchando,
que sigue luchando, que además tiene convicciones democráticas, culturales. Como yo siempre digo, el pueblo venezolano no es un pueblo forajido. Venimos de conmemorar el 5 de julio. Este es un país con partida de nacimiento. Los primeros constitucionalistas de América del Sur eran venezolanos. Comenzamos a dar clases por el mundo de cómo organizar constituyentes y cabildos y todas estas cosas. Y esa genética, esa herencia cultural cívica es imborrable en el pueblo venezolano. Aquí lo que queremos es restaurar definitivamente un proceso de cambio que nos devuelva al cumplimiento de la Constitución. Y lo he dicho públicamente y hoy aquí en tu programa, todo gobierno, esto es parte de la literatura mundial, no lo estoy inventando yo, todo gobierno requiere una justificación, Mario, todo gobierno, desde el Imperio Romano, los egipcios, todos necesitan una justificación para gobernar. Y está claro y demostrado también que esa justificación no solo puede ser la represión, la coerción y el terror. Hay que dar más para justificarte en el gobierno. Y esa ruptura que nosotros tuvimos de un principio de legitimidad, que es el principio de decir, bueno, a partir de la decisión soberana de un pueblo, entonces legitima a las autoridades para que puedan en nombre de ese pueblo gobernar. Aquí hubo esa ruptura, eso no es cualquier cosa. ¿Cómo nosotros logramos ese proceso para volver a restaurar, por ejemplo, el derecho democrático del voto, por ejemplo, ¿no? O sea, que el voto vuelva a tener de nuevo valor en la gente, porque sí creen en el voto, sí, la gente está firme en lo que significa el voto, pero lo que pasó no es cualquier cosa. ¿Ustedes llaman a votar en estas elecciones el 27 de julio? Llamamos a la participación política, sí. Claro, nosotros reivindicamos la participación política y vamos a estar monitoreando lo que ocurra alrededor de estas elecciones. Digamos, nosotros por supuesto como Organización de Derechos Humanos no nos inscribimos en una afiliación partidista, pero la participación hay que protegerla, hay que defenderla. No se debe renunciar a la participación político-electoral. No se debe, pero sí hace falta un proceso de reflexión y de reivindicación para los cauces y digamos los elementos que vuelvan a darle credibilidad a un proceso electoral, que se rompieron precisamente en el pasado 28 de julio. Oscar, agradecido por tu presencia acá en Radio Rumbo y especialmente en mi programa. Muchas gracias, Mario, y bueno, de verdad, de nuevo agradecido a Radio Rumbo, sigan adelante, Venezuela nos necesita a todos, y aquí nadie se rinde, no hay resignación, hay un apaciguamiento estratégico, porque lo que ha ocurrido también es muy grave en materia de represión, y yo creo que la sociedad venezolana tiene capacidad de resiliencia y convicción democrática para seguir adelante. Bien, muchas gracias a ti, un cordial saludo a todos los integrantes de PROVEA, especialmente si tienes la posibilidad de hacerle llegar un gran abrazo a Eduardo Torres, quien hoy se encuentra tras las rejas precisamente por ejercer esta función de activista de los derechos humanos. Amigos, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Tenemos un mensaje de @DianetBlanco23, dice saludos y bendiciones también para ustedes. Bueno, un activista, Daniel Blanco. Bien, amigos, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado esta entrevista el día de hoy y especialmente que nos hayan enviado sus comentarios, sus preguntas a través de las distintas plataformas de Radio Rumbo y a través de mi Instagram @MarioVillegas. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño como siempre en la dirección de Radio Rumbos Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Pendiente del partido que va a tener lugar en breve entre el Real Madrid y el PSG. Buenas tardes.